Integrativo primer semestre. Pregunta guía. ¿Cómo las diferentes formas de conocimiento a través de la historia han contribuido a crear nociones de ser humano? Pregunta formulada. ¿Cómo se evidencian las nociones de vida humana y muerte desde la perspectiva de Primo Levi después del Holocausto? A cargo de Juan Pablo Cadena, Michael Molina, Valentina Montañez, Laura Restrepo y Natalia Serna Osorio. El Holocausto nazi fue una de las tragedias más grandes de la historia, iniciando en otoño de 1941. Tuvo como lugar en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, bajo el régimen de la Alemania nazi, dejando a miles de personas sin familia y sin oportunidades de vida. Se debe tener en cuenta el contexto de guerra que conlleva el genocidio, pues el antisemitismo feroz de Hitler fue abiertamente reconocido en los inicios de su actividad política, y el afán de los nazis de limpiar Alemania de extranjeros, principalmente judíos, tuvieron acciones violentas contra esa comunidad desde los orígenes de su fuerza política. Sin embargo, un plan de exterminio hacia los judíos implicó creación de fábricas de la muerte, organización de un sistema de transporte y una alta cifra de trabajadores bajo su servicio. Todo esto con el fin de facilitar asesinatos en masa sin importancia alguna de la vida propia. Se hará énfasis en los sobrevivientes post-holocausto nazi, pues en este momento de la historia es donde ocurren oleadas de suicidio que recorrió Alemania entre enero y mayo de 1945. No existen cifras exactas, pero los historiadores calculan que entre 10.000 y 100.000 personas tomaron esta decisión. Pues en esta época era casi que habitual que los adultos que llevaban a cabo estos actos lo hicieran en grupo, llevando consigo a sus hijos. Cabe mencionar que estos suicidios eran por parte de nazis, políticos alemanes, musulmanes, pero en su mayoría judíos. Primo Levi nació el 31 de julio de 1919 en Turín. Se graduó como químico de la Universidad de Turín en 1941, italiano de origen judío. Desde que fue deportado a Polonia, durante el viaje y desde el primer momento en el que fue ingresado al campo de concentración, pasó por una gran cantidad de horrores. Los prisioneros allí debían trabajar largas horas sin poder tener una comida digna o una ropa cómoda. Esto hacía que cada vez se viesen más demacrados. Aún así, Levi, desde el primer momento que fue ingresado, tuvo en cuenta que no era más que una prueba de supervivencia. Sabía que si salía con vida de allí iba a poder contar su testimonio a todos. Según Primo Levi, para sobrevivir al maltrato y al aislamiento a los que las personas eran sometidos a diario, lo que debían hacer era pasar por encima de una parte de su moral. La supervivencia en este momento significaba anular los hábitos con los que entraban al campo de concentración. Tras ser liberado, Levi mostró fuertes signos de depresión y sentía que no tenía las fuerzas suficientes para soportar tanta tristeza. En uno de sus testimonios, Si esto es un hombre, publicado en 1947, Levi expresa varias dudas, como por ejemplo, ¿en qué se convierte un hombre al que le han arrebatado todo? Y si se pierde la capacidad de tener emociones, ¿se le puede seguir llamando hombre a un hombre o mujer a una mujer? Según lo evidenciado, encontramos que la respuesta a la pregunta del integrativo se centra en varios aspectos. Por un lado, la visión de mundo de los nazis hace que ciertos grupos fueran considerados como inferiores o limitados. Esto nos muestra como una noción de conocimiento que produce una diferencia entre seres humanos que debido a una raza e historia serán superiores. Por esta razón, Primo Levi, debido a su origen judío, queda reducido a una pérdida de identidad. No obstante, Primo Levi, desde sus planteamientos experienciales, produce una noción de ser humano que cuestiona la visión de ser humano de los nazis. Es una visión que muestra la importancia de pensar al ser humano sin limitarlo en una noción de conocimiento basada en el racismo o la discriminación. Levi, con sus ideas, invita a pensar a un ser humano que puede reponerse de la adversidad y que también es libre, incluso de decidir cuándo terminar con su vida. Él sería un ejemplo de aquello que expone.